cuando Marta terminéis, no, o sea, cerráis la sesión y esto se queda grabado automáticamente en la nube sin problema, así que no habrá nada que hacer. Vale. Vale. Vale, pues lo que le comentaba a Marta Ulises, yo no me voy a poder quedar en la sesión de hoy, entonces, por lo que veo, para ser una sesión más de tú a tú, como una tutoría privada, pero si necesitáis cualquier cosa, pues estoy a un WhatsApp de distancia, así que ya me decís. Mira, vamos a hacerlo un poco formal. Os doy la bienvenida a los dos a este módulo, a este quinto módulo sobre uso electoral y político de los medios de comunicación. Y pues Ulises, hoy nos acompaña la profesora Marta Nebot, que es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues tiene una larga trayectoria trabajando en los medios de comunicación y sobre todo cubriendo algunos temas en el ámbito de la comunicación, de relevancia política, también en el aspecto más social. Entonces, pues es la persona perfecta para darte esta clase sobre medios de comunicación política y cómo se interconectan. Así que pues un placer tenerte con nosotros un año más, Marta. Y lo Gracias. dicho, ahora te voy a dar el administrador y yo me voy a desconectar, pero cualquier cosa pues me escribís. Y nada, Perfecto. pues si en unos minutitos se conecta alguno más de tus compañeros, Ulises, pues ya sabes, o sea, si será un poco más grande la clase y si no, pues será personalizada. Así que nada, gracias Marta y cualquier A cosita, vosotros. pues me decís. Hecho. Gracias, que vaya muy bien la Y a clase, ver. chicos. Hola, Ulises. Hola, buenas. Bueno, tío, clase para ti. Ya ves, qué suerte, ¿no? Cuéntame un poco primero, ¿por qué haces este máster? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo es la cosa? Para saber que, ya que va a ser una clase para ti, pienso un poco Sí, qué te exacto. conviene a ti más. Mira, te comento, yo estudié el grado de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. Sí, Y bueno, sobre todo toqué lo que es una asignatura que me gustó bastante, que era Comunicación Política. Y a partir de ahí empecé a buscar porque iba un poquito perdido, no sabía si iba a seguir estudiando, si no, si... Bueno, lo típico, ¿no? sí, Y me encontré de frente con este máster y se ajustaba sí. bastante pues a lo que eran mis inquietudes y aquí estoy. Realmente lo que a mí me gusta es, digamos, asesorar políticamente. Vale. Asesoría política es lo que a ti te gustaría Sí. atacar. Vale. ¿Y cómo entiendes tú la comunicación político-prensa? Me da curiosidad para empezar. Hombre, a ver, yo creo que en principio, digamos que son eh, dos unidades, por decirlo de alguna manera, que son inseparables, ¿no? Una depende Sí. mucho de la otra. Entonces, no se puede entender la política sin los medios y los medios beben también muchísimo de lo que es la influencia política. Claro. Vale. Bueno, pues mira, como de lo que quieres hablar ya lo tengo claro, te voy a contar lo que ha sido mi experiencia en estos años, que son ya unos cuantos, en cuanto a las relaciones de prensa con los gabinetes de comunicación de los partidos políticos, de los políticos con los que he trabajado, porque es entiendo de lo que quieres, en fin, en lo que te quieres especializar, ¿no? En mi experiencia hay dos maneras de trabajar, solo dos, ¿eh? Una es los que creen que manejan la información y que por lo tanto son los dueños del patio. Yo decido con quién habla, con quién no habla, qué información te doy, qué información no te doy y manejo el patio mediático con manu militari. La idea de que nada se me desmande, que yo sepa más o menos de qué pie coge a cada periodista, qué van a contar, qué no van a contar. Y trato de manejar eso en función de mis intereses mediáticos de cada momento. Al final, siempre que he trabajado con sistemas así, han acabado haciendo aguas. El otro método es el método en el que eso no te lo quita nadie, la información la maneja siempre el gabinete de comunicación, aparte de las posibles filtraciones, pero una relación mucho más amistosa entre los periodistas y los gabinetes de comunicación siempre son mucho más fructíferos para el político. Siempre.
pero sistemáticamente. La única manera para mí de hacer bien un trabajo de comunicación en un gabinete de comunicación es, uno, trabajar sin horario, dos, porque los medios no tienen horario, dos, trabajar manteniendo una relación casi personal con cada uno de los periodistas y no entendiendo que la historia pasa por yo tengo la información, yo te hago las notas de prensa y ya veréis vosotros lo que hacéis con esto, yo ya he hecho mi parte. Es más bien, eh, para bien o para mal, porque son así los tiempos mediáticos, ponerte en el lugar de cómo funcionan los medios. Es más, lo ideal es que la gente que trabaja en los gabinetes de comunicación haya trabajado en medios antes, porque entonces conoces el modus operandi de las entrañas mediáticas para saber que tú no me puedes contar algo a las 9 de la noche, que me lo tienes que contar a las 7. Que tú, si pretendes que tenga una repercusión mayúscula, ¿no? Que cuando yo te estoy pidiendo con urgencia unos titulares, tú no me puedes soltar un dossier de 15 páginas. Que cuando, o sea, un gabinete de comunicación está al servicio de un partido político y de un político, pero tiene que trabajar al servicio de los periodistas que van a procesar la información. Si no se hace de esa manera, pues tienes muchos menos resultados. Parece muy obvio, pero no te creas que todo el mundo lo ve así. Y de hecho, sigo conociendo gabinetes de comunicación que trabajan con el malum militari, ¿sabes? Que entienden que son los dueños del cortijo y que la información es mía y yo manejo esto con el látigo. El látigo es mal sistema, sobre todo, entiéndeme, cuando hablamos siempre de información sensible, porque a pesar de que los gabinetes de comunicación siempre manejan información pública, las leyes de transparencia en este país hasta cierto punto funcionan, eh, pero cualquiera puede filtrar cosas, cualquiera puede contar cosas y siempre puedes necesitar que un periodista pues te tenga simpatía, te va a ayudar y va a ayudar al político al que representas, mientras que de la otra manera te vas a perder un montón de cosas, ¿no? Yo, como alguien al mando de un DIRCOM de un partido político, siempre pongo como ejemplo, porque además ya no está en la política y entonces no me sugiere problemas hablar de ella, de Marisa Blázquez, ¿vale? Marisa Blázquez fue la jefa de comunicación tanto de Gallardón en Madrid, perdóname que hable más de Madrid, pero es lo que conozco más, No te eh, preocupes. tanto de Gallardón, cuando era alcalde de Madrid, y presidente de la comunidad, como, como de luego de Cristina Cifuentes. Dos perfiles muy, muy diferentes. Y sin embargo ella consiguió que la imagen que tuviéramos tanto de Gallardón, que es un señor del Opus, mega conservador, era de gente medio progre, conservadores progres. A Cristina Cifuentes esa etiqueta le pega más. Es una mujer que se declara republicana, que se declara a favor del aborto, bueno, que se puede considerar una conservadora más progre, digamos, ¿no? Y él es un hombre, insisto, del Opus, que tiene un hijo con síndrome de Down, porque están posicionados contra el aborto de manera radical, que tiene una trayectoria en ese sentido en otra línea muy distinta, y que sin embargo Marisa consiguió que tuviera un perfil medio majo, que en una capital como Madrid, la capital del orgullo en Europa, una capital, pues como todas las capitales del mundo mundial, que tienen una idiosincrasia que normalmente es menos conservadora que la de Madrid, que es como una cosa rara, pero lo normal es que las capitales europeas, en todas las capitales europeas, a pesar de lo que gobierna en el país, sean ciudadanías con un pensamiento mucho más cosmopolita, mucho más abierto, mucho más progresista, ¿no? Entonces, ella, en base a su política de comunicación, consiguió transmitir esta idea de este hombre que está bastante lejos de quién es, pero a base de manejar las agendas de todos los periodistas, hacerse amiga de todos los periodistas del planeta y enseñarle a él técnicas de comunicación muy básicas que pasan por ser muy amable con cualquier periodista. Para no contestar una pregunta no hace falta ser desagradable ni faltón. Tener metido en el código de la cabeza, genético casi, la idea de que el servicio público pasa por tratar bien a la prensa, independientemente de que no respondas. No responder preguntas no implica ser desagradable.
Y esto, por ejemplo, ahora hay un vuelco con personajes como Ayuso o como Santiago Abascal, que están jugando a la contra de los periodistas y que, sin embargo, sí están teniendo réditos electorales, ¿no? Yo soy de las que cree que ese tipo de técnica y de estrategia de comunicación tiene las patas, no voy a decir muy, muy cortas, porque ya llevan un tiempo, pero tienen un final. Yo soy de las que creo que engañar sistemáticamente y maltratar sistemáticamente a la prensa tiene un efecto pernicioso que tarde o temprano vas a pagar. Es mi tesis, oye, igual me equivoco y acabamos con Santiago Abascal, vicepresidente del gobierno durante 14 años, ¿sabes? Pero sería una anomalía dentro de toda la historia de la democracia en España en particular y toda la historia de la comunicación política. De verdad que de esto me atrevo a decir que es así sistemáticamente. Luego, otra cosa que te quiero contar, o que me gustaría que reflexionaras, es sobre eh, cómo vivimos en un mundo de titulares y de eslóganes y cómo una frase puede cambiarlo todo. Te pongo un ejemplo. Ahora las andaluzas, no sé si las has seguido un poco, las elecciones andaluzas. ¿Has estado un poquito, has escuchado? Un poco sí. Bueno, un poquito he estado ahí encima. Vale, pues sabrás que la gran frase de la campaña ha sido el lío. Moreno Bonilla dijo que gobernar con Vox era un lío. Que es un lío, un lío. Y lo dijo así de rondón, en un canutazo, o sea, no parecía que fuera a tener una repercusión. Bueno, pues el lío se ha convertido en el eslogan de la campaña de absolutamente todos, a favor, en contra, en medio del señor Moreno Bonilla. Porque claro, mientras él lo descalificaba como un lío y luego lo enganchó, lo empezó a utilizar cuando vio que estaba funcionando, trató de darle la vuelta y ponérselo a favor, eh, el lío se ha convertido en protagonista absoluto porque, insisto, mientras él estaba diciendo, votadme a mí para que yo no me tenga que meter en el lío en el que se han metido en Aragón, en Castilla, en Extremadura y demás, el lío se está negociando en esas comunidades a día de hoy. Entonces era bastante despreciativo con el resto de sus compañeros y bastante despreciativo con una situación que al final ahora va a seguir pagando, porque seguramente esta va a ser la legislatura del lío y se va a convertir en el San Benito que le persiga el resto de su vida, ¿no? De esas hay muchas. Por ejemplo, Pedro Sánchez en el debate, en el discurso de investidura de esta legislatura, habló de construir un muro. No sé si te acuerdas de esa. Él decía un muro de contención de derechos, la idea de que ellos iban a defender los derechos que la derecha con Vox pues pretende, según ellos, dilapidar de principio a fin, ¿no? Eh, esa frase también le va a perseguir. Ha estado en todos los editoriales, todo el tiempo vuelve, no se puede construir un muro entre españoles, Sánchez ha querido construir un muro entre españoles, o sea, hay determinados términos, determinadas palabras, determinadas frases que hay que pensar mucho, a veces son inevitables y surgen, ¿no? Y te persiguen de por vida, pero en la medida de lo posible hay que ser muy, muy consciente de que vivimos en un mundo de eslóganes y de titulares cortos y que los titulares pegadizos, los zascas, se convierten en eso, en leitmotivs que te pueden perseguir siempre, ¿no? Luego, otra cosa que se puede hacer con este tipo de eslogans es darle la vuelta. O sea, Pedro Sánchez se convirtió en Perro Sánchez, acuérdate, en la campaña de junio, del 23 de julio del 23. Y el Perro Sánchez, que era pues un ataque brutal, lo convirtió en un chiste en aquel encuentro que tuvo con influencers, autollamándose el Perro Sánchez. Entonces, le dio la vuelta y el Perro Sánchez dejó de ser algo despreciativo para ser algo que él tomaba y que él mismo utilizaba, convirtiéndolo en un autochiste que dejaba de tener la carga que tenía, riéndose a su vez de los que le habían bautizado como el Perro Sánchez. Bueno, pues es una manera, ¿no? Esto fue lo que intentó también Moreno Bonilla con el lío, intentó adueñarse de la frase. No sé hasta qué punto lo consiguió, sobre todo teniendo en cuenta que ha perdido la mayoría absoluta. Si la hubiera ganado, diríamos que habría hecho un uso inteligente de un desliz,
pero como no es así y probablemente el lío, insisto, va a ser una frase reiterativa en toda la legislatura, pues todavía no sabemos cómo cuán error de comunicación, pero parece que fue un error gordo, ¿no? Otro eslogan que me viene a la cabeza rápido, váyase señor González. Váyase señor González, tú no habías nacido, pero, pero fue lo que le estuvo diciendo Aznar en la última legislatura a Felipe González hasta que consiguió arrebatarle el gobierno, ¿no? Y era muy potente porque en aquella época España no estaba acostumbrada a casos de corrupción y a Felipe González le salieron algunos que hoy nos darían la risa, pero que en aquella época fueron, bueno, un aldabonazo para un líder como Felipe González, ¿no? Hay que acordarse que es una cosa que se nos olvida con cierta frecuencia, que Alfonso Guerra dimitió como vicepresidente del gobierno porque se descubrió que su hermano tenía un despacho en Sevilla, que le habían puesto un despacho en el ayuntamiento y que no tenía muy claro cuál era el cargo del hermano. Y por eso dimitió de vicepresidente del gobierno. Fíjate las cosas que nos hemos encontrado después, ¿no? Hay gente que no ha dimitido. Bueno, los tiempos han cambiado mucho y, y, y ahora mismo el eslogan, pues ha habido un momento en el que Feijóo intentó que fuera váyase Perro Sánchez, pero el váyase Perro Sánchez todavía no ha tenido el efecto que la oposición quería, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo que te estoy ya contando? ¿Algo que se te ocurra que me quieras consultar? Bueno, si un caso, decirte, digamos, o sea, estos titulares así tan cortos y tan potentes, que Mm, entiendo que surgen a veces del mismo político o del gabinete de comunicación, o a veces incluso de la gente de calle, ¿no? mm. Digamos que ¿por qué influyen tanto? Quiero decir, ¿tienen algo que ver con lo que son los atajos cognitivos de las personas que al final acaban recordando eso y se olvidan del resto y lo adaptan? Bueno, sí, sí, eso sin duda. Ahí está el origen de este tipo de frases, obviamente. Y luego que yo creo que la avalancha de información en la que vivimos hace todavía más potentes este tipo de eslóganes y este tipo de necesidad de anclas en determinados eslóganes y frases cortas muy simplonas, como por ejemplo la prioridad nacional en la que anda ahora Vox, ¿no? El hecho de que tú puedas decir algo muy corto, que todo el mundo sabe lo que es, aunque no se acaba de explicar qué es, de una manera muy sencilla, es un valor añadido a cualquier mensaje de comunicación política. Esto es así. Entonces, estrujarse las meninges para buscar frases que tengan más que ver con el marketing, con la publicidad, con qué pega, con qué está pensando en este momento la gente, es un valor a favor y hay quien lo aprovecha muy bien. Yo la prioridad nacional me parece un espanto, pero me parece que está muy bien tirado. O sea que como terminología no hay nadie que no lo entienda y en el fondo, este mundo más individualista y más nacionalista en el que estamos es un territorio en el que este tipo de mensajes son pólvora que engancha muy bien, ¿no? Y, y, es curioso cómo determinados nacionalismos autonómicos están más apaciguados, por ejemplo, en Cataluña, y sin embargo, cómo a nivel nacional se vuelven a poner en el primer lugar de una manera tan retorcida, ¿no? Porque la economía española habla de la necesidad imperiosa que tenemos de una inmigración integrada que trabaje y la prioridad nacional habla de bueno, no quiero decir racismo, pero sí habla de exclusión y de no incluir y de no invitar a toda esa gente a que sostenga la economía española como la economía española necesita, ¿no? Pero es algo que está funcionando a todos los niveles. En Andalucía ahora el único partido exitoso de verdad en estas elecciones es Adelante Andalucía, que es un partido andalucista, que es un partido que dice andaluces primero. Y es un poco en las mismas dinámicas, ¿no?
de una manera más o menos comprensible, más o menos razonable, porque no es un andalucismo segregador que pretenda echar al que sea un poco menos andaluz, ¿no? Pero sí es nosotros primero, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con unos tiempos de un individualismo radical, me atrevo a decir, en el que vivimos, en el que además los grandes ideales han pasado en segundo plano porque esto va de lo tangible y del aquí y ahora y de lo que puedes o no hacer. Yo tengo una amiga que trabaja en comunicación política en Canarias, por ejemplo, y, y ellos perdieron la alcaldía de bueno, perdieron la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que creo que gobernaba en coalición el PSOE con el Podemos canario, digamos, y, y esta amiga me contaba que se habían arrepentido mucho cuando perdieron las elecciones de no haber hecho cosas mucho más sencillas como poner árboles en las esquinas, porque la gente quiere cosas tangibles. La gente quiere un árbol en su plaza. Y, y eso tiene un valor específico mucho mayor ahora mismo que cualquier discurso. Entonces, la tangibilidad, lo llamo yo, de la política en estos tiempos es fundamental y la gente quiere cosas concretas. Tú fíjate ahora el acuerdo de presupuestos que acaban de cerrar Salvador Illa con Esquerra, ¿no? ¿Qué incluye? Los trenes. A mí déjame de motos, no me vendan motos, no me cuentes historias, vamos a dejar de pensar en futuribles o futurusos o lo que sea y vamos a poner dinero y un plan encima de la mesa para hacer algo tangible que la gente pueda de verdad, de aquí a 2 o 3 años antes de que vayan a elecciones, tener unos trenes mejores y ver esas vías ya que estén ahí porque es un plan más a largo plazo, pero que empiecen a estar las bases puestas de algo que la gente pueda ver y tocar que dé unos resultados inmediatos, ¿no? Adelante Andalucía, el gran hito de la legislatura anterior fue que consiguió aprobar antes que nadie, luego se aprobó en España, en el gobierno nacional quiero decir, pero en Andalucía, Adelante Andalucía acordó con el Partido Popular, cosa que también para otros es anatema y sin embargo Adelante Andalucía ha demostrado que se puede acordar cosas con la derecha sin que eso te penalice, las gafas y las lentillas subvencionadas para todos los menores de 16 años. ¿Eso qué es? Política tangible. La gente, o sea, estamos en la época de la política tangible, de la política cortoplacista, por otro lado, pero muy eso, que puedan ver y tocar en el tiempo en el que se gobierna para que luego tú recojas los réditos a la hora de volver a pedir a la gente votar. Poco tiene que ver esto con políticas de construcción de país, en el sentido de políticas que puedan desarrollar a un medio y largo plazo, como son todas las políticas importantes, pues grandes infraestructuras y demás, porque esto de los trenes, por ejemplo, tiene el inconveniente de que, si no le recuerdo mal, es un proyecto casi a 20 años, el de los trenes que se acaba de acordar. En este primer presupuesto se van a poner las primeras bases, pero para construir infraestructuras potentes se necesita mucho tiempo. Es lo mismo que está ocurriendo con el cambio de las infraestructuras de Renfe en toda España. En Madrid, por ejemplo, ha habido muchísimos problemas y en toda la red nacional con el tema ferroviario porque ha habido una inyección de pasta brutal porque los fondos New Generation, Next Generation de Europa tenían fecha de caducidad y había que hacerlo ya, era ahora o nunca. Y, por ejemplo, Chamartín va a ser la estación de tren más grande de Europa y ahora empezamos a verle la cara bonita, porque ya han empezado, digamos, a quitar las vallas y que empezamos a ver cómo va a quedar eso. Pero ha sido un infierno. Y si no consiguen hacerlo todo lo rápido que querían y no llegan a ver los réditos, pues como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Carmena empezó grandes obras que quien ha cortado la cinta ha sido Almeida y quien se ha llevado los réditos comunicativos de todas esas construcciones que el Carmena aprobó y además aprobó con presupuestos populares, que se dice, quiero decir, con proyectos que se habían votado y que eran proyectos votados por los distritos de la ciudadanía, Almeida, que no cree en eso, se ha llevado luego los réditos de todo eso, ¿no? Eh, entonces, es muy difícil hacer esas políticas de frase corta, de zasca, de comunicaciones ramplonas o simplonas y de corto plazo y construir algo, porque construir normalmente es mucho más largo que hacer una frase, ¿no? Más preguntas. Otra cosa que se te ocurra.
A ver, déjame pensar un momentito porque ya te Ujú. digo, lo que estás contando es muy interesante. La verdad que sí que se ve muchísimo eso, sobre todo, digamos que en los periodos electorales, cuanto más cerca está, digamos, la fecha de las elecciones, eh, más maquinaria se mueve, ¿no? Para Ujú. hacer esto precisamente que tú dices de tangibilidad, de demostrar que estamos siendo útiles, aunque luego sea todo humo, ¿no? Pero que sí que al final es lo que le queda más al votante y es muy interesante ver cómo si echas la vista atrás y dices, ostras, has estado sufriendo 3 años, digamos, ¿no? Servicios pésimos, no has tenido acceso a tal historia o no sé cómo decirlo, ¿no? Y Mm. al final justamente, pues un mes antes, eh, te estás planteando volver a votar a esa persona que cuando pase la fecha de las elecciones ya, o sea, quiero decir, vas a volver a criticarla. No sé, es algo que sí que impacta mucho. Luego, en relación a lo que decías de los nuevos medios, las nuevas narrativas, tú fíjate en Mandani, el nuevo alcalde de Nueva York, ¿no? Es un tipo no hábil, lo siguiente, porque además de ser, por ahora, buen alcalde, me atrevo a decir, es un hombre que maneja las redes sociales, los medios de comunicación, las nuevas narrativas, pero como un actor de Hollywood. No sé si has visto algunos de los vídeos, y no te los recomiendo mucho. Eh, Ríete tú de los influencers. O sea, es el influencer de los mejores que me he encontrado yo en la historia, ¿no? Y un hombre que está demostrando que se pueden hacer muchas más cosas de las que se dice que se pueden hacer y que además de tener un mensaje muy publicitario, muy potente, por ahora lo que tiene, y no lleva ni un año, es que tenía además un plan. O sea, que lo que estaba contando no eran solo palabras. Entonces, la subida de impuestos a los ricos, el transporte público gratis para las familias vulnerables y clases bajas, cosas que en Estados Unidos son completamente impensables, anatema, porque son comunismo. Este hombre las está llevando a cabo con una naturalidad. Y luego otra cosa fundamental en la comunicación de estos tiempos, que además yo creo que tenemos que agradecer o no también a las redes sociales y a los medios de comunicación más alternativos, ¿no? Y es que la simpatía, la alegría y el humor es una parte fundamental a día de hoy de la comunicación en general y de la política también. Ser optimista y generar buen rollo no solo da puntos, sino que marca un antes y un después en cualquier resultado electoral. Y esta es otra de las grandes lecturas de estas elecciones andaluzas. El candidato de Adelante Andalucía, no sé si lo tienes en la cabeza, un tipo de gafas, que le llaman el gafas, con toda la gracia porque es gaditano. Este tío tiene una gracia, tío. Y esta mañana le entrevistaban en la hora de la uno y lo volvía a decir, se le ha dicho muchas veces, pero él es consciente de que haber conseguido y ha multiplicado por 4 el número de escaños que tenía su partido, un partido minúsculo que se pensaba que podía desaparecer y que sin embargo ha pegado la gran campanada, eh, es la cosa rancia, la cosa triste, no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. Y no le interesa ni en los nacionalismos, ni en las derechas, ni en las izquierdas, ni en el medio de medio. El humor está siendo un factor fundamental y quien sabe emplearlo con más gracia tiene un valor añadido en comunicación política en estos momentos. Yo te recomiendo mucho, como te digo, lo de Mandani. Míratelo. Su campaña electoral fue una campaña puerta a puerta y en base a redes sociales sobre todo. Se grababa vídeo diario, hoy voy a no sé dónde, con una simpatía, un buen rollo, un no sé qué, bien editadito. La madre es cineasta, eso también ayuda, y son de familia adinerada, digamos, una progresía adinerada neoyorquina, que por supuesto le ha ayudado, no lo pongo en duda. Pero estaba todo hecho con una calidad, con una simplicidad y con una coherencia que le ha dado un poder que ya veremos por dónde sigue, porque yo lo que auguro es que este hombre, si sigue las líneas que va a crecer mucho dentro del Partido Demócrata y puede marcar un antes y un después. Es un hombre de origen hindú, que yo no sé muy bien en el electorado demócrata estadounidense, pero otras cosas más raras se han visto.
y desde luego es un aire fresco en este Partido Demócrata estadounidense tan hundido después de los éxitos de Trump, ¿no? El factor humor era lo que te quería subrayar. Sí, justamente enlazando con esto, o sea, Sí. entiendo que los políticos de hoy en día, políticos, partidos, cualquiera que quiera, digamos, hacer presencia pública, debería utilizar lo que es todo el tema de redes sociales. Me Hombre, refiero tanto, eso es sobre todo el más fundamental. actual, TikTok, que sí que es algo que realmente si tú te pones a mirarlo, cuesta bastante, ¿no? De comprender. Aparte de los influencers, esto ya es algo que lo llevan por la mano, parece que hayan nacido con el móvil en la mano, ¿no? Pero quiero decir, sobre todo los políticos más que llevan un poquito más de tiempo, les cuesta bastante, ¿no? Utilizarlo y claro, cuando entra alguien que es un poquito más rompedor, sí que se nota esas diferencias y yo quiero preguntarte si realmente todo lo que venga a partir de ahora, sí o sí, deben aprender a utilizarlo y a seguir las modas, o digamos que debe ser un complemento así un poquito más, no tímido, pero más retenido a lo que es la campaña política más usual. Bueno, mira, ahí en Cataluña tenéis un ejemplo paradigmático, ¿no? Salvador Illa es un presidente, digamos, importante por el momento en el que consiguió una presidencia, ¿no? Un socialista que recupera el espectro catalán después de un periodo muy complejo con el independentismo y demás. Y es un hombre muy gris, comunicativamente, no es el más llamativo de la fiesta. No te lo imaginas como un tiktokero, ¿no? No es Mandani, no es Mandani. Y cuando lo veas más me vas a entender lo que digo. Yo creo que aquí la coherencia es lo que más se premia. Tú piensas que la comunicación política tiene que vender verdad. Es alguien de quien te tienes que fiar. Y para que te puedas fiar de él, tiene que estar lo menos disfrazado posible. Porque todo lo que está disfrazado no genera confianza. Entonces, si alguien hubiera pensado en poner a Salvadorilla a hacer TikTok bailando reggaetón, ¿sabes? Pues se hubiera metido un guarrazo, porque no corresponde con el personaje. Pero si ahí ya lo ponen a dar una clase sencillita y le sacan tres frases cachondas con una pizarra detrás, pues eso sí lo hubiera funcionado, ¿no? Y cada vez más yo creo que la comunicación política sabe que no puede abandonar ningún territorio de comunicación, ninguno, ni TikTok, ni los que vengan, ni Twitch, ni lo que sea que aparezca. Son herramientas de comunicación y son territorios en los que ahora hay mucha gente que son su única vía de información. No puedes dejar territorios libres para que otro los conquiste, que es lo que ha ocurrido con la extrema derecha en redes sociales en los últimos 10 años y ahora todos los partidos se han metido ahí a saco para tratar de evitar que monopolicen a todo ese electorado. Por eso se habla de esa derechización de los jóvenes, por eso, entre otras cosas, ¿no? Porque yo creo que también el mundo de los influencers y del descontrol parental, digamos, de todo lo que yo llamo los telepredicadores del mundo 2.0 en el que viven los menores es otro factor, ¿no? Pero desde luego el hecho de que determinadas redes hayan sido abandonadas por algunos partidos políticos y que hayan sido utilizadas por otros ha tenido unos réditos. Y esto ya está estudiado no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y los Steve Bannon de la vida lo tienen mega estudiado y lo tienen clarísimo. Saben cómo hacerlo. Al final yo no creo que esas redes sean malas, no hay redes malas, son instrumentos. La cuestión es qué se hace con ellas. Y yo creo que todos los partidos políticos tienen que tratar de utilizar todas las redes para tratar de llegar a todos los electorados, pero sin destruir a sus candidatos, sin pretender que sus candidatos sean quienes no son. Eh, Se trata de conseguir una adecuación, ¿no? Entre el medio al que pretendes llegar y el personaje con el que pretendes hacer ese tipo de comunicación política, ¿no? Yo creo que ahí el sentido común es lo que tiene que imperar, no volverse loco y mucha comunicación también con la persona
que está liderando el proyecto, porque tiene que ser siempre cosas que crea que le resultan cómodas y que puede hacer bien. Y que luego la comunicación política, digamos, edita, viste y coloca, pero sin perder el alma de quien estás poniendo en el foco, porque sin alma pierdes la credibilidad. ¿Sí, no? Sí. Creo que se entiende lo que digo. Vale, más cosas que se te ocurran que te interesan. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en todo lo que es Sí. el ámbito tanto mediático como político, eh, ¿cómo nos lo deberíamos tomar? Porque sí que es verdad que se está utilizando de diferentes maneras. Sí. Es, digamos, más visible cuando se utiliza mal que cuando se utiliza bien. Eh, por tanto, pues sí quería preguntarte eso, ¿cómo lo ves tú, digamos, a corto plazo y un poquito más a largo plazo? Eh, lo de la IA es un capítulo aparte. Yo te escuchaba, ¿con qué nos lo tomamos? Pues no sé, macho, con un gin tónico, con, ¿sabes? Con muchísima calma, porque todavía no sabemos eh, realmente todo el potencial que tiene eso y vamos tarde, lo dicen todos los expertos, para tratar de imponer en este nuevo campo informativo, mediático, de comunicación laboral y que llega a tantas capas de las cosas, ¿no? Con una legislación que se corresponda con la legislación eh, mm, ordinaria, ¿no? Que fuera de las pantallas y dentro de las pantallas haya la misma legalidad. Para eso ya vamos tarde. Esto dicen los expertos que ya se nos ha escapado. Entonces tenemos que legislar a posteriori para tratar de controlar un monstruo que ya es de 7 cabezas y que ya veremos cómo se consigue controlar, ¿no? Eh, yo creo que en Europa se están dando pasos para tratar de legislar en ese sentido, siempre muy lentos, porque Europa, como siempre, peca de eso, de tan garantista y tan compleja, porque son tantos países y demás, que todo va como muy despacio. Pero me parece que en ese sentido la batalla con Donald Trump va a ayudar a que este tipo de legislaciones no sigan esperando el sueño de los justos, sino que avancen porque las injerencias políticas pueden ser brutales, ya lo están siendo, porque, porque no tiene final. O sea, a mí me parece un poco aterrador, Ulises, lo que vemos de la IA. O sea, yo ya estoy en programas de televisión donde a diario se hacen vídeos con las caras del presidente del gobierno, con las caras con sus voces, sin que tú seas capaz de distinguir si son o no son de verdad. Por ahora, donde lo he visto, se hace siempre con la idea de, pues casi de la broma o del, eso de buscando el meme, pero se puede usar para otras cosas, ¿no? Y de momento no hay una legislación clara que de verdad pueda parar que eso se use para el mal, digamos. Es complejo. Los discursos probablemente van a mejorar porque la IA ayuda a redactar, porque ayuda, como te digo, a tantas cosas, está metida en tantos asuntos que supongo que si conseguimos convertirla en una buena herramienta, pues será para el bien. Y si dejamos que los grandes tecnobros sean quienes marquen las nuevas legislaciones en el mundo mundial y identifiquen personas y hagan seguimientos sin procedimientos judiciales y hagan historiales de por dónde nos movemos, por dónde no, qué hacemos, qué no hacemos, qué escribimos, qué decimos, qué pensamos, pues es que la democracia está condenada a fracasar, ¿no? Entonces, es un terreno pantanoso, para mí ahora mismo el más pantanoso que hay, más que las extremas derechas. O sea, realmente me parece que es como el gran reto del siglo XXI, porque efectivamente puede ahorrarnos mucho trabajo inútil y si conseguimos que ese trabajo inútil, esa energía, la podamos utilizar en cosas mejores, pues será algo favorable al desarrollo de los países y de la humanidad. Y si no,
morirán las democracias, irán muriendo de tristeza y habrá cada vez más muros en el sentido de que las clases sociales se irán marcando más y más y no habrá territorio intermedio entre clases. Estarán los tecno, digamos, y el resto de los mortales con, con herramientas para la comunicación, para la información, de las que no dispongan los demás, con tecnología para la medicina, de la que no dispongan los demás. O sea, se puede de verdad marcar dos mundos de una manera todavía más radical de la que hemos visto, ¿no? Eh, bueno, yo como ves, no, en ese sentido no soy muy optimista porque no nos veo rápidos y me parece que eso va a una velocidad que no somos conscientes. La información que llega sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial para, en la guerra, para determinar cuáles son los targets a los que se dispara, para decidir 1000 ataques en 2 minutos, porque la inteligencia artificial no tiene tiempos humanos, tiene otro tipo de tiempos, ¿no? Es aterrador, la verdad que es aterrador. Y la identificación de ciudadanos por la identificación facial en las calles, o sea, todo eso que suena a película futurista ya no son películas, está pasando. Y está pasando en el país tecnológicamente, no voy a decir el más poderoso porque ya no sé si China le ha adelantado, pero ahí andan. Y se están pasando mucha legislación norteamericana por el arco haciendo cosas que eran impensables. Muy difícil, compañero, muy difícil. Ya me imagino, sí, sí, es algo, como dices, muy complejo y bueno, habrá que ir viendo a ver hacia dónde va. Ujú. Sí, sí, y la IA en los gabinetes de comunicación, hombre, se puede usar, y de hecho me consta que se está usando para cosas muy prácticas, ¿no? Para que los clips de prensa que antes se encargaban a una compañía, pues poco a poco esas compañías, pues serán de las primeras también que vayan cayendo en el agujero negro de la IA, ¿no? Eh, Tú ahora mismo con cualquier buscador como Claude o como incluso el que tiene Google, eh, te hace un rastreo de absolutamente todo lo que se ha publicado sobre el político que tengas tú en tu gabinete de comunicación o sobre tus siglas, ¿no? No necesitas una empresa de comunicación que lo haga. Eh, eh, Otra cosa que se me ocurre, los discursos que todos los partidos tienen uno, dos, tres, dependiendo del lugar que tengan en el escalafón, digamos, parlamentario, del poderío económico que tengan, pues tienen a gente escribiendo para ellos discursos, ¿no? Esos discursos ya se pueden encargar a una IA. Tú le metes a una IA los últimos 20 discursos de Pedro Sánchez y le dices, hazme otro para que hable en Ginebra sobre la OMS y demás, y te lo escribe, pues que te lo escribe en 30 segundos. En 30 segundos. Y luego pones a alguien que lo revise y punto, ¿no? Eh, y no son malos discursos, te lo digo porque ya tengo gente enseñándome esas cosas, ¿no? Hasta donde sé, todavía no hay ningún político que se haya lanzado a entregarse del todo a esto, pero tampoco sé si son conscientes de si la gente a la que le encargan los discursos luego pasan el texto por la IA para que se lo mejore un poquito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no, que eso ya está a la orden del día y lo hace todo el mundo. No sé cómo cuánto se ha implantado ya eso ya en esto, ¿no? Eh, Seguramente hay quien está incluso consultando estrategias de comunicación a la IA. Seguro que sí, seguro que sí. Yo hay gente de la que me lo creo más que de otra, pero entiendo que dado el grado de especificidad, no me sale. Bueno, lo Especificidad. específicos, eso, lo específicos que se están poniendo ya estos terrenos, ¿no? Donde no se deja ninguna puerta sin abrir, por si acaso, y miramos por si acaso, yo creo que se están consultando cosas con la IA seguro y que, oye, es otra voz más que se escucha, ¿no?
en este mundo tan demoscópico en el que todo se mide, todo se calibra y todas las vías se estudian, entiendo que las propuestas que puede hacer la máquina pues también están siendo valoradas, seguro. No, y a mí lo que me parece en ese sentido es que, no sé si será verdad o no, pero por lo que me da la impresión es que cada vez parecemos más tontos, diciéndolo mal y directo, Mm. porque es que hasta para abrir la puerta utilizamos la IA, quiero decir, no sé yo cómo va a acabar, pero No, es tremendo. tiene un pronóstico, eso, bastante aterrador, ¿no? Porque o aprendemos a eso, a que sea una herramienta y a que seamos nosotros quien mandamos en la herramienta o va a mandar en nosotros, ¿no? Y muchas veces pasa, la corriente está tan loquísima de información en la que estamos. eh, a mí se me ocurre, en los últimos tiempos voy por ahí, que la IA debería ser, o por lo menos yo es a lo que aspiro, mi herramienta para controlar el flujo de información que me llegue, porque muchas veces me veo sobrepasada por la avalancha. Entonces, si yo consigo programar la IA como para que a mí me llegue el flujo de información justo y necesario, como para que yo esté muy informada, pero que no me pase por encima y se cargue mi salud mental, pues ya estará bien utilizada esa IA, ¿no? Es lo que es otra vez, no me quiero repetir, pero me parece que vale la pena recalcarlo. Eh, es una herramienta, es un descubrimiento, es algo fabuloso. Pero claro, es como todo, hay que usarlo bien, hay que usarlo bien y no está legislado que se use bien. Y es un arma muy peligrosa. Entonces, cada cual tendrá que buscar la manera de sacarle partido a esa herramienta para el bien hasta que consigamos una legislación y tratar de salvar a los menores, que esa es otra, hasta que haya una legislación potente que marque los territorios, ¿no? El otro día decían en una tertulia que estaba, que me hizo gracia y me acuerdo ahora, que igual que ahora cuando vemos Mad Men, series de los años 50 y demás, y nos sorprende ver a mujeres embarazadas fumando o bebiendo o con bebés, y no, fíjate todas las cosas que se hacían, ¿no? Dentro de 20 años, probablemente cuando veamos niños de 2 años con un iPad viendo hay imágenes en un restaurante para no molestar, que es lo que vemos todo el rato, pues también pensaremos, joder, mira cómo le daban droga al niño, ¿no? Eh, yo quiero pensar que va a ir por ahí, que vamos a evolucionar hacia atrás en este sentido, que hemos dado pasos agigantados demasiado rápidos por intereses empresariales y que luego por interés social habrá que acotar todo eso que todavía no se ha acotado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Y cómo piensas tú entrar en comunicación política? Vamos a hablar del turrón. Mira, te comento yo un poquito cómo empecé a tocar lo que es este mundo. Sí. Fue básicamente por el tema de las prácticas universitarias, que tuve la oportunidad de entrar en lo que era un partido municipalista, ¿vale? Y realmente me parece más complicado tocar este mundo, ¿no? Pero mira, tuve la suerte de que por conocer a una persona me dijeron, ah, mira, estamos montando un proyecto, si quieres unirte adelante. Y nada, funcionó bastante bien, estuve durante un año y medio aproximadamente ¿Y te gustó? y me gustó bastante. Sí que, claro, digamos que es bastante complejo lo que es política municipal comparado con la política nacional, ¿no? Son dos mundos totalmente Sí. diferentes, aunque sea política igual. Y sí, sí, a partir de ahí empecé a interesarme más, a ver cómo podías acotar lo que es el mensaje, cómo podías llegar a más gente. Y bueno, poquito a poco, pues se van viendo resultados. Guay. Guay, pues a mí me parece cada día más admirable que haya gente de vuestra edad que se interese por la política y que quiera formar parte del equipo, digamos, que se vengan a la fiesta, porque la fiesta necesita gente nueva, ¿sabes? Y yo sé, lamentablemente, que los partidos políticos son muy endogámicos y que muchas veces es difícil entrar para vosotros, pero también sé que la formación es fundamental, que ellos militantes ya tienen, pero gente formada con buenas, con un buen tejue, con un, ¿sabes? Con cosas, con una meritocracia que en otros sentidos en la política no funciona,
en los gabinetes de comunicación me consta que sí funciona por pura inteligencia colectiva, ¿no? Necesitan gente formada, gente que estudie y que sepa de esto, aunque luego también la intuición es fundamental. Pero, pero eso y que vayas trabajando tus círculos, tus relaciones y tus... Y a nivel municipal, por supuesto, es por donde se empieza. O sea que tira del hilo ese en el que estuviste, aunque ese partido no sé si sigue o no, o qué ha pasado con él, pero en la medida que puedas, sigue tirando de ese hilo y fórmate todo lo que puedas, porque esa va a ser la vía. Sí, sí, tal cual. ¿Tienes un tema pensado? ¿Tienes un trabajo pensado? Eh, lo que yo tengo pensado, digamos, con todo este mundo más político y teniendo en cuenta mis intereses y mi experiencia anterior, Mm, lo que yo tengo planteado es, digamos, sobre todo centrarme en lo que te preguntaba hace unos instantes, el mm, tema de la influencia de lo que son todo las redes sociales, sobre todo en el ámbito comunicativo, ¿no? Cómo lo enfoca uno, cómo lo enfoca otro. Yo quiero especializarme pues justamente en eso, en cómo utilizar mejor una herramienta en detrimento de otra quizás, ¿no? Y cómo se mm, puede llegar más lejos con menos recursos. mm. Entonces, eso es, digamos, mi ámbito de interés. Qué chulo. Vale, pues yo te recomendaría mucho que sigas la pista al proyecto, por ejemplo, de Adelante Andalucía, se me ocurre. No sé para cuándo estás preparando o cuándo vas a plantearte este trabajo de fin de máster y demás, pero es un partido muy interesante en ese sentido, porque con recursos cero, cero, piensa que eran 2 escaños autonómicos lo que tenían, con un liderazgo descabezado, porque Teresa Rodríguez se quitó de en medio y era la voz mediática que tenía cierta pegada y demás, y un candidato bastante gris. Yo he tenido alguna relación con la gente de Adelante Andalucía y cuando nombran a este hombre, yo me acuerdo que le afeé la conducta a Teresa, porque fue como, tía, es un desconocido, eh, joder, estáis siempre con lo mismo, os cuesta mucho construir una candidatura a pulmón, sin medios y demás, y construir un liderazgo es muy difícil, y ahora que tenéis un liderazgo construido lo descabezáis. Porque es que a los 8 años ya hay que quitarlo, porque os ponéis más papistas que el Papa y os vais a cargar el proyecto, os lo vais a cargar. Yo le dije eso a Teresa Rodríguez. Y, y ella tenía razón. Ella tenía razón. Este tipo que a priori era nadie, que no lo conocía nadie, a base de muchísima calle, que de esto también sabe mucho Mandani, que es puerta a puerta, pueblo a pueblo, los círculos que decía Podemos y que luego se aburrió de ellos y no les dio bola ninguna, los círculos son el kit de la cuestión. O sea, estar de verdad en relación directa con tu comunidad, de eso de lo que se habla tanto en redes sociales, ¿no? De generar una comunidad. Bueno, pues la comunidad hay que generarla en las redes y en la vida. Y, y quienes se han encargado de generar comunidad han hecho grandes cosas. Yo, la verdad que no sigo tanto TikTok y Twitch y demás, pero me atrevo a decir que esta gente ha trabajado mucho en redes porque han conseguido un voto muy juvenil. Y sabemos que estas franjas de edad se mueven mucho en esos territorios, ¿no? Entonces, le echaría un ojo a ver qué han hecho, qué no han hecho. Lo digo por buscarte un ejemplo nacional que te pueda dar un buen trabajo, porque Mandani es un trabajazo, pero seguro que hay 1000 en el mundo. O sea, seguro que ya han hecho 200 millones de trabajos de fin de máster sobre lo que ha conseguido Mandani en Nueva York, ¿no? Bueno, a lo mejor aquí no hay tantos, no lo sé. Pero este último ejemplo sí es muy reciente y a lo mejor te puede ayudar a buscar un ejemplo curiosón que te pueda dar bueno, fuerza al proyecto de fin de máster. Pues se agradece la propuesta. Nada, nada. Y estamos en contacto. Yo si se te ocurre alguna otra cosa, me consta que, bueno, que van a colgar esto, que yo lo hice el año pasado, lo hago en todas las clases que doy, alguna consulta puntual, de alguna cosa que os haga falta de mi parte, pues yo para eso estoy. O sea que a través de Albert me podrías contactar para lo que te hiciera falta y desearte mucha suerte
Y nada más. ¿Alguna cosilla más que se te quede en el tintero? Nada, únicamente decirte que si lo llego a saber que iba a estar yo solo, hubiese traído más preguntas, porque Nada, bueno, yo también. Si llegas a ver que estás tú solo, pues a lo mejor lo planteo, pero me ha parecido que era mejor dejarnos de, no te iba a contar aquí, ¿sabes? Una conferencia ridícula. pues sí, sí, no, Mejor muchísimas charlar. gracias por tu tiempo. Nada, nada, gracias a ti y lo dicho, mucha suerte y nada, que nos vemos por ahí en los gabinetes de prensa. Por supuesto. Que Venga, un vaya muy saludo. bien. Un saludo. Adiós. Hasta luego.